me llevó a entender varias cosas acerca del dar. A veces damos y no entendemos el por qué lo hacemos o cómo lo hacemos, pero mira, dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus, ¿qué dice? Y te voy a decir qué dice en el griego. No existe la palabra ofrenda, es la palabra diezmo. Y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que habla? Su diezmo, su ofrenda. Entonces, ese es el primer texto para aquellos que diezman. Pero hay una situación que le decía yo a mi esposa, que no sabía yo cómo hablarlo. Pero te lo voy a hablar como dice la Escritura. Familia, vino el profeta Carlos Arrieta y pidió una ofrenda para sillas. Y no sé si pensaron que costaban 100 pesos, pero no cuestan 100 pesos. Cuestan 1,440 pesos cada silla, como donde tú estás sentado ahorita. Y mucha gente se comprometió a cumplir. De hecho, nadie le dijo a mi esposa, promete 2, promete 1. Nadie, solito salió y Carlos juntó las 100 sillas que se necesitan. Según. Pero te quiero enseñar algo que dice la Escritura. Y con eso recogemos diezmos y ofrendas de sillas. Y como dicen en Facebook o como dicen en YouTube o como dicen en redes sociales, lo pongo en la mesa y salgo corriendo. ¿Sale? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, ¿qué dice? Está padre eso. Espérate, versículo 5. Ya no está tan padre. Mejor es que no prometas y que, mejor es que no prometas y que no prometas. Por eso me equivoqué. Y no cumplas. Y eso también está padre. Pero el versículo 6 no te va a gustar. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ahí se ven. Se necesitan sobre para diezmo, para ofrenda, para sillas. Por favor, levanten su mano para que se los puedan dar. Está muy fuerte. Le decía yo a mi esposa, se me hizo demasiado fuerte. Se me hizo demasiado pesado. Ahorita no tenemos para comprar ni la mitad de las sillas y ya tiene más de 2 meses que vino Carlos. Padre amado, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Gracias, Señor, por tu sustento, por tu provisión, por tu bendición. Te bendecimos y te honramos, Señor. Y Padre, te damos gracias por la vida y el corazón de cada uno de aquellos que dispuso en su corazón sembrar sillas. Padre, porque no estamos hablando de sillas, estamos hablando de almas. Señor, primero tenemos que extender las estacas y las cortinas para poder crecer. Y eso lo entendemos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Da tu semilla al que siembra. En el nombre de Jesús. Amén. Si vas a diezmar, si vas a ofrendar sillas, te voy a pedir de favor, si puedes pasar. Eso.
Familia, el próximo sábado, 9:30 de la mañana, tenemos pastoral. Y qué raro, Ramón, qué raro, pero qué raro es que todos los pastores de la zona ya confirmaron con cuánta gente viene, y esta casa no ha confirmado quién viene y quién no viene a la pastoral. ¿Cómo te explicas que los pastores que están bajo la cobertura de esta casa ya avisaron quién viene y con cuánta gente viene, y tú que te congregas en esta casa, que eres parte del liderazgo, no has tenido la amabilidad de acercarte con Carmen y decirle, apúnteme? Le pregunté hace rato, ¿cuántos hay? Hay 7 de 22 líderes. Si no vas a venir está bien, pero no quiero, y te lo suplico, no quiero que después del miércoles le digas a Carmen el jueves o el viernes, ¿sabes qué? Si llego, porque nos mueves la logística del desayuno. De hecho, muchos de ustedes están sembrando el desayuno y se los agradezco. Por honra a los que están sembrando el desayuno, no se me hace justo que no avises. Voy a poner un ejemplo. Memo, ¿ya te apuntaste? Pero es que yo quiero suponer que como Memo siempre está en el audio, Carmen no supone. Carmen son números. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Ahora, te voy a decir esto. Soy coordinador del área de recursos de Samaritan Purge. Para Samaritan, tú puedes tener 20,000 personas en un evento. Ellos lo que les interesa son números, es estadísticas. Entonces, yo sé que Memo va a estar, pero Memo, apúntate. Yo sé que aguanta, por eso lo estoy diciendo. ¿O no? Eso es lo primero. Tenemos un profeta invitado, que de hecho va a estar el próximo domingo con nosotros. Es el profeta, se llama Jamil, así se llama. Viene de la hermana República de Tabasco. Pero Jamil es un profeta que se mueve con palabra de ciencia. Y aquí creo que hemos tenido 1 o 2 veces un profeta que se mueve con palabra de ciencia. O sea, el tipo de repente se te queda viendo y te dice cómo te llamas, cuántos años tienes, cuál es tu fecha de nacimiento, en dónde vives, tu número de teléfono, para que creas. No es mago, no es brujo, y tampoco tuvo el tiempo para estarte estoqueando en internet. Entonces, va a estar con nosotros sábado, domingo, se va hasta el lunes. Es discípulo de Arturo Bautista, el profeta. Y el profe Arturo, mi carnal, dijo, meto las manos al fuego si mete la pata. O sea, si mete la pata tú me puedes pegar. Y le dije, de todos modos, te voy a pegar. No es cierto. Lo que quiero que me entiendas es, viene demasiado recomendado. Yo estuve viendo lo que Dios hace a través de él. Y si Dios le permite conectarse a lo que he visto en internet, Dios te va a hablar. Y fuerte. El próximo domingo. Di conmigo, 7 de septiembre. Fíjate qué curioso, el 7 de septiembre viene otro profeta que cuando yo lo conocí, como que al principio no hicimos clic, pero cuando empezamos a hablar de Biblia, el tipo es un monstruo en el Antiguo Testamento. Y vino este año. Es una cosa así de grandota. Se llama Oreste Gutiérrez, que es el profeta que profetizó a Cata que Ciro no se iba. El que dijo que iba a salir bien de su operación. El profeta Oreste Gutiérrez, que lo íbamos a tener en el Congreso, no lo vamos a tener en el Congreso, pero lo tenemos el 7 de septiembre. Y me lo querían pasar el viernes, ¿verdad? Me lo querían pasar el sábado, me lo querían pasar el domingo a la tarde, y yo me puse de diva. Y les dije, sí lo recibo, pero el domingo en la mañana, si no, no lo quiero. Bueno, este pastor, que es amigo de la casa, cambió las fechas de todos los demás que lo recibían, para que nosotros lo tuviéramos el domingo en la mañana. Y lo tenemos el domingo en la mañana. Entonces el 7 de septiembre está el profeta Oreste Gutiérrez.
que igual se mueve en palabra de ciencia. ¿Qué más iba yo a decir de avisos? Nada más, ¿ya? Antes de permitir que los niños bajen y antes de hacer cualquier otra situación, ¿tú lo vas a decir, amor? ¿O lo digo yo? ¿Yo? Ok. Familia, tengo un pequeño detallito, se han suscitado unos detallitos en la escuela dominical de niños. Tú traes a tu hijo para que aquí se le enseñe la palabra de Dios, no para que lo eduquemos. Perdón por lo que estoy diciendo. Tú traes a tu hijo aquí para recibir enseñanza e instrucción de la palabra de Dios, no para que lo eduquen las maestras, ni le digas niño no le pegues, ni le digas niño no le jales los cabellos, ni le digas. La agresividad que traen tus hijos de casa es porque tú se las has enseñado. Entonces te quiero pedir un favor. Checa cómo son tus hijos. Porque en las últimas 2 semanas hemos tenido 2 reportes, creo, ¿verdad? De agresividad de niños, que niños le pegan a niños, nada más porque se les hinchó la gana. Lo hacen por deporte o por hobby. ¿Dónde lo ven? No quiero preguntar. Entonces vienen a ser, di conmigo, instruidos, no educados. Mi hija sabe que si le pegan, se aguanta y se queda callada. Si le vuelven a pegar, se aguanta y se queda callada. Y si le vuelven a pegar, le rompa. No, no es cierto. No. ¿Que no? No, ella sabe que no puede. ¿Sale? Tiene 5 años y van el tamaño, imagínate en el kinder. ¿Quién crees que se va a querer meter con ella? Ya te exhibí, mi amor. Maestras, ¿pueden venir, por favor? Grupo de alabanza, les voy a pedir un favor bien grande. Amor, me gustó verlas así. Vamos a hacer lo mismo con el grupo de alabanza, vamos a sembrarle playeras. Entonces pídeles sus tallas. Es el grupo que enseña a tus hijos. Este es el grupo que enseña a tus hijos. Hoy cambia nuevamente la dinámica de trabajar con ellos y cambia por el tipo de instalaciones que tenemos, que nos falta tener salones, cambia la dinámica para trabajar con tus hijos. Son los maestras que van a estar trabajando con ellos. Si tienes alguna duda o alguna situación que tengas que arreglar, te puedes acercar con ellos, o te puedes acercar con ellas, o te puedes acercar con mi esposa, por favor. Si hay algún malentendido, alguna situación, es con ellas o con mi esposa. Por favor. Ahora, como cambia la estructura de enseñanza un poquito, como estábamos acostumbrados, te voy a pedir un favor. Extiende tus manos hacia ellas. Padre, bendecimos a este grupo de maestras. Dice tu palabra, Padre, que si instruimos al niño en tu camino desde pequeño, nunca se va a apartar de él. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas la unción, la autoridad, el discernimiento, la sabiduría y sobre todas las cosas, el amor por tus hijos en el corazón de cada una de ellas. Padre, úsales, les bendecimos y te pedimos, Padre, que ellas sean parte del pulir los ministerios que tú has puesto sobre esta casa. Padre, tú dijiste que de esta casa saldrían profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú capacites a cada una de ellas para poder pulir esos ministerios en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, tú capacítalas, tú úngelas, tú úsalas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Amén. Lo digo públicamente para que ustedes reciban un elogio mío, es bien difícil. ¿Lo digo en serio? ¿O no, Fanny? Muchas gracias por el trabajo que hacen. Gracias por trabajar para estos niños. Gracias por preparar la siguiente generación. Gracias por preparar a aquellos que van a quedar en nuestros lugares. Gracias. Dios les bendiga. Lo que dije en serio, ellos están preparando a la siguiente generación. Yo les diría FBI. Es el grupo CIA. Luego les digo por qué. Niños, ¿se pueden poner sobre sus pies, por favor? Y pueden ir con sus papás. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta generación y declaramos, Padre, tu abrigo sobre de ellos. Señor, que su asignación, su propósito se pueda cumplir. Danos sabiduría para poderlos encaminar en tu camino y sobre todas las cosas, Padre, para poderlos llevar a ese altar en donde ellos te van a servir. Bendecimos su generación a través de bendecirlos a ellos. Bendecimos, Señor, sus familias. Bendecimos, Señor, nuestra descendencia a través de ellos, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú les visites y les bendigas hasta 1000 generaciones. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Niños, ¿pueden bajar, por favor? Újule. Si alguien de ustedes quiere entrar al rato al salón de los niños, está diferente, un poquito diferente. Hay mesas para los más grandes, mesas para los más pequeños. Y lo decoraron medio raro. Queremos darle la bienvenida, nos acompaña por primera vez Aldair. ¿Sí lo pronuncié bien? Bienvenido, estamos para servirte. Me gusta decir lo que voy a decir porque lo dice mi pastor. Todos somos borrachos de la misma cantina, ¿verdad? Ok. Vamos a entrar en la palabra. Padre, haznos entendidos en tu palabra. Haznos entendidos en tu enseñanza. Haznos entendidos en el verbo. Y que ese verbo traiga un rema que transforme y cambie. En el nombre de Jesús. Por tanta cosa que hemos dicho hoy, me queda menos tiempo de lo normal. Hoy terminamos, tenía mucho tiempo que yo no compartía en serie. Y empezamos a hablar de las llaves, de que tienes poder de atar y desatar, y qué poder es y cómo usarlo. Y si no sabes de qué estoy hablando, está en YouTube la predicación, o está en Facebook la enseñanza. Yo creo que es una enseñanza un poquito subida de tono. Después estuvimos hablando de que Dios estaba abriendo una puerta, primero que Dios estaba abriendo una puerta y que esa puerta era una puerta que se iba a abrir a través de llaves y quiénes eran los que tenían las llaves y cuál era el cargo de la llave. Después de eso estuvimos hablando de, no me acuerdo, de la llave de la fe. Y quiero empezar con la fe para terminar con la llave del gozo, porque quiero tocar unos puntos muy pequeños de la llave de la fe y de lo que estuve enseñando acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella, por esa fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y estábamos hablando un poquito acerca del universo y cómo puede ser posible de que Dios haya usado la fe para crear el universo, y que ahí hay un problema. En el original no es la palabra universo, es la palabra cosmos, que tiene que ver con otra situación. Estábamos hablando que era una cobertura, pero quiero enfocarme un poquito los primeros minutos en esto. Pero ahora dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 11, versículo 1, me dice que es la fe, que es la certeza. Di conmigo, certeza. Y te decía yo la vez pasada que no sé por qué Reina Valera ocupa la palabra certeza como certeza, o por qué lo traduce así, pero está mal traducido. La palabra en el original, en el griego, koine. Ahora te quiero aclarar esto, es el griego koine, no es el griego moderno y no es el griego antiguo. Hay tres tipos de griego. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koine. ¿Por qué en griego koine? Porque es el idioma más puro que existe, no sé si sabías. O sea, no puedes ocupar una palabra que te demuestre o que te dé dos significados diferentes. Por ejemplo, nosotros hablamos de casa y puedes hablar de una casa, oír de casa, oír que tiene dos significados. Si se escribe diferente, sí, pero se pronuncia igual. Y en el griego koine no, se pronuncia de una forma y lo que significa, eso significa. Entonces, el griego koine, aquí dice la palabra certeza, es la palabra upostasis. Y la palabra upostasis está compuesta por dos palabras. Y la primera es upo, que significa al lado. ¿Te acuerdas que lo veíamos? Al lado. Entonces, cuando te dice que la fe es la certeza, te está diciendo que la fe está al lado. Y la otra palabra es una palabra medio rara, que es la palabra éstasis, que significa parado. Entonces, lo que significa certeza es que la fe, se tendría que traducir así, la fe está parada al lado tuyo. Y poníamos el ejemplo de Memo, ¿se acuerdan? Que aquí caminaba Memo y que Dios le da una palabra, esa palabra que es el verbo, según Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es una palabra que Dios dio, sí, se encarnó. Pero Dios te ha dado palabra y esa palabra viene a la tierra y dice la Biblia en Isaías que esa palabra viene y hace lo que tiene que hacer y que no regresa a él vacía. Entonces, cuando Dios te da una palabra, esa palabra camina al lado tuyo hasta que esa palabra se cumpla. Entonces, cuando aquí dice en el principio, Hebreos 11, hijo, 1, me sacaste de onda. Es pues la fe, la certeza, es pues la fe que está parada al lado tuyo y camina al lado tuyo. Una palabra que Dios te dio. Ejemplo, serás salvo tú y tú. Y va a caminar al lado tuyo hasta que te mueras. Y se va a cumplir. He aquí pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es una palabra que va a caminar al lado tuyo y se va a cumplir. Pero esa palabra me llama la atención porque agarramos y la queremos torcer. Dice que es, he aquí pues mi Dios suplirá lo que ¿qué? Te falte, no lo que tú quieras. Si yo quisiera tener una camioneta, una BMW, una cosa así. No es lo que tú quieras, es lo que te falte. Dile que está a tu lado, lo que te falte. Entonces eso es una palabra que camina al lado tuyo. Ahora, ¿cómo sabes que esa palabra va a caminar al lado tuyo? Cuando tú tienes la revelación de esa palabra. Cuando esa palabra tú la entiendes, la crees y esa palabra empieza a caminar al lado tuyo y se tiene que cumplir esa palabra en tu vida. Ahora, dice, es pues la fe, la palabra que camina al lado tuyo, y esa palabra hace que esperes y te da una convicción aunque no la veas.
¿Por qué te estoy hablando de esto? Para que me puedas entender un poquito lo que sigue. Di conmigo, la fe es una palabra o una promesa que camina al lado mío hasta que se cumpla. Ahora, ay, vamos a ponernos un poquito serios en esto. Yo normalmente, ese es el deseo de mi corazón, siempre ha sido el deseo de mi corazón, es compartir una palabra de consolación. No sé si te has percatado, de fe. Es lo que normalmente trato de hacer. Pero hoy no es una palabra de consolación, es una palabra de redirección. Y es una palabra bien sencilla que está en el libro de Nehemías. ¿Qué crees? Sí está en la Biblia, Nehemías. Voy a abrir mi corazón contigo. He predicado en 33 años de ministerio 2 veces del libro de Nehemías. Si tú me preguntas qué libro no me gusta de la Biblia, ya sabes cuál es, no me preguntes. Se me hace pesado. Entonces, Nehemías, más prefiero números. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer lo que dice aquí Nehemías capítulo 8 y después te explico lo que estaba pasando y después te pongo los ejemplos que te tengo que poner. Nehemías capítulo 8 versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Cuál es el libro de la ley de Moisés? El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Que lo trajera, la cual había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Fíjate lo que dice ahí, No todos entendían. ¿Por qué? Porque el Pentateuco estaba escrito en arameo y estos cuates ya no lo hablaban. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba, y ahí trae un montón de gente que no quiero tocar, porque si la tocamos vamos a tardar un montón. Te tendría yo que explicar el nombre de cada uno, lo que significa, y entenderías un poquito más rápido esto. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro que murió. Era lo que estaba yo esperando para agarrar este. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Versículo 7. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo que sigue. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es de Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras del rey. ¿Qué fue lo que, de la ley, perdón? ¿Qué fue lo que dice? No os entristezcáis.
Dile al que está a tu lado, no te entristezcas. Es más, te voy a decir algo. Voltea y dile al que está a tu lado. Dios hoy te manda, no te puedes entristecer. Y te voy a decir por qué. Versículo 11. No, espérame, regrésate, hijo. Versículo 10. Se adelantan. Y todo el pueblo se fue. Y luego le dijo, id, comer grosura. Esto está muy fuerte, de hecho quería yo tener santa cena con esto. Luego le dijo, id, comer grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es de nuestro Señor. No os... Porque, te dice, no te entristezcas. ¿Porque qué? Fíjate, Paco, ¿dónde estás? No te vi. ¿Te acuerdas de una canción que decía, el gozo del Señor me fortalecerá? ¿Te acuerdas? Del año de la canica. Bien mal entendido el texto. Bien mal entendido el pasaje. Checa lo que dice. Y luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es de nuestro Señor. No os entristezcáis. Dile que está a tu lado, tienes prohibido ponerte triste, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y a mí me gustó eso. Y yo he escuchado por mucho tiempo cuál era el gozo del Señor. Y el gozo del Señor era así de, tengo que estar feliz aunque me esté cargando el centavo, o sea, el payaso. Tengo que estar feliz, tengo que estar contento, me tengo que regocijar aunque esté pasando lo que esté pasando. ¿Qué crees? Que no es cierto. No sé por qué se enseñó eso. Eso es una mentira. El gozo de Jehová es nuestra, y conmigo, fuerza. Y el gozo de Jehová es otra cosa. Para principio de cuentas, ¿de quién es el gozo? Nunca dice que tú te goces, dice que Él se goza. Y dice que es fuerza, di conmigo, fuerza. Y la palabra fuerza, ahí no es la palabra fuerza, es la palabra fortaleza. Di conmigo, fortaleza. Entonces, aquí el texto dice que el gozo, que no te pongas triste, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es que te estás fortaleciendo, no se refiere a ti. Te voy a decir que es una fortaleza. ¿Tienen las fotos, por favor? Esto es una fortaleza. Es la fortaleza de Masa. A ver si saben historia un poquito. Esta es la fortaleza de Masa. Te voy a decir qué pasaba. Mucha gente quiso conquistar esta fortaleza y era muy poca. Te voy a decir quiénes la conquistaron. Los romanos. Dicen los historiadores y la gente que sabe que los romanos sitiaron la fortaleza de Masa. ¿Puedes ponerme la otra, por favor? Sitiaron la fortaleza de Masa. La fortaleza de Masa está hasta arriba. Quiero que veas la altura. No es esta que está aquí abajo, es la que está hasta arriba. Sitiaron la fortaleza de Masa los romanos por 14 años. Y se acercaban. ¿Y qué crees que hacían los de arriba? Piedras. Y se acercaban los romanos y piedras y los mataban. O si no sabes lo que hacían los sádicos, les aventaban aceite y los cocían vivos. Hacían caldo de romano frito. Entonces los romanos se dan cuenta y los sitian y los encierran, pero no sabían que en la fortaleza de Masa tenían todo. Podían cultivar, estaban sitiados, pero no tenían la necesidad de salir. Podían cultivar, podían tener animales, ellos su vida la seguían haciendo normal. ¿Sabes lo que hicieron los romanos después de 14 años? Se les prendió el foco. Dijeron, a ver, si nos acercamos como romanos, nos queman o nos apedrean. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes a quién contrataron? Llegaron y contrataron a unos judíos. Y les dijeron esto: les vamos a dar su peso en oro si nos abren la fortaleza.
son judíos. Fíjate, un judío te vende a su hermana. ¿Y qué crees que hicieron? Se fueron y se empezaron a subir, y los de arriba vieron que eran judíos, dijeron: nuestros hermanos, y que los dejan entrar y que los destruyen. ¿Sabes que a veces tú haces fortalezas porque gente destruyó una área en tu vida y gente en la que tú confiabas? No, pero eso no era el asunto. Ahí hay una enseñanza, pero así lo dejamos. Entonces la fortaleza de Masada fue atacada por el Imperio Romano. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? El pueblo de Israel sale de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confundido, confuso. Y estuvieron 70 años confundidos, pero antes de esos 70 años, el profeta Isaías profetizó que iba a pasar eso, y lo profetizó 180 años antes de que los reyes de Persia llegaran y sitiaran Jerusalén. ¿Y sabes lo que hicieron los reyes? Agarraron y mataron a muchos ancianos, y a las familias las dividieron. Agarraron a los hombres y se los llevaron para trabajar como esclavos. A las mujeres dividieron a las familias y se las llevaron a trabajar como esclavas a otra área. Y a los jóvenes y a los niños los adoctrinaron, haciendo que se les olvidara. Y de hecho, ahorita que la estábamos cantando, hasta la piel se me puso chinita, porque hicieron que se les olvidara la canción de Sión, que se les olvidara la cautividad, y que se sintieran como que si no eran cautivos. Y los adoctrinaron de tal forma que perdieron su lengua. Ellos hablaban en la lengua de su conquistador. Se les olvidó adorar, se les olvidó servir al altar, se les olvidaron del Señor. Por 70 años estaban viviendo en confusión. Por 70 años estaban viviendo en confusión. Sale un pequeño grupo, y este grupo que sale son como 50,000 personas las que llegan primero a Jerusalén, y lo primero que hacen es empezar a llorar. ¿Por qué? Porque cuando los llevan a cautiverio destruyen absolutamente todo. Dicen los historiadores, estaba yo viendo fotos que se me pasó mandarlas, que hasta las piedras seguían con la mancha de que habían quemado todo. Entonces había todavía ancianos ahí en este grupo que llega de los 50,000, y empiezan a reconstruir el templo y empiezan a reconstruir los muros. ¿Y sabes con qué los reconstruyeron? Con las piedras quemadas. ¿Sabes que Dios, cuando quiere reconstruir algo en tu vida, usa lo que se quemó? Pero es que yo quiero que lo restituya. No, porque eso te da la madurez para poder crecer y llegar a otro nivel. Dios siempre usa lo quemado para reconstruir. Siempre usa lo quemado. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que en ese grupo había gente que hablaba mal. Estaban desanimados, estaban enojados, empezaron a comparar el templo. ¿Por qué? Porque el templo que había sido de Salomón, el que Salomón había construido con los recursos que David su padre le había dejado, ese templo había desaparecido. Entonces ellos llegaron y hicieron otro templo más pequeño. ¿Y te acuerdas que en ese templo, cuando lo consagraron, dijeron: la gloria postrera de este templo será mayor que la primera? No concibían en su cabeza. Ellos pensaron que la Shekinah o el Kabod de Dios iba a descender sobre el lugar, que los músicos iban a quedar callados como lo hicieron cuando consagraron el templo de Salomón. No se refería a eso. Muchos años después, casi 700 años después, llega la gloria encarnada, y entonces ese templo experimenta que la gloria postrera era mayor que la primera. ¿Sí me entendieron? Entra el Señor Jesús y lo presentan a Él en ese templo chiquito.
del que estaban enojados y molestos los ancianos, porque era para lo que les alcanzó. Y mucha gente empezó a comparar el templo de Salomón con el nuevo templo. Mucha gente sigue pidiéndole a Dios un mover de los 90s, cuando Dios está moviendo de una forma diferente. Lo voy a decir en la cámara. Siguen pidiendo el mover de los 90s, a finales de los 80s, la restauración de alabanza y adoración. Dios ya no se está moviendo de esa forma. Esos solamente son las piedras quemadas para lo nuevo que Dios está haciendo. Solamente es eso, el fundamento, la base. Y hay gente que agarra y dice, pero es que el mover de los 80s, y por estar pensando en el mover, en la restauración, en lo que Dios hizo en los 80s y 90s, se les está yendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y hay jóvenes que no entendían ni jota, porque no entendían el idioma. No sabían lo que estaba pasando, no sabían lo que les estaban leyendo, porque no entendían el idioma. Su idioma era el persa. Entonces los levitas tenían que traducirles a ellos y agarraban, dicen los historiadores, que agarraban grupos como de 50 y se paraba un levita, y lo que el otro decía en arameo, este cuate se los decía en persa para que lo entendieran, porque si no, no lo iban a entender. Y entonces este pueblo lo único que estaba buscando en ese momento era una palabra de consolación de parte de Dios, y la palabra de consolación de Dios era: yo soy tu fortaleza. El gozo del Señor es tu refugio. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor. Y ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera podían cantar la canción de Sión, dicen los escritores. El libro de los Salmos dice que colgaran las arpas. Se les olvidó tocar, se les olvidó adorar, se les olvidó buscar a Dios como lo buscaban. Se les olvidó el servicio del Señor. Y Dios les dice: no estés triste, pero es que el templo está bien chiquito, pero es que las piedras están quemadas. Pastor, ¿cómo no voy a estar triste si viera la situación en la que me encuentro? Estoy enfermo, tengo un montón de broncas, tengo deudas. ¿Cómo me voy a gozar? No te estoy diciendo que te goces, te estoy diciendo que te escondas en la fortaleza del gozo de Dios. Pero es que me dan ganas de llorar. Pues chilla. Hay que hacer un libro que diga lo que callamos los hombres. También se vale, ¿por qué no? Perdóname, varón, el sacar tus emociones delante de Dios no te hace ni más hombre ni menos, ¿eh? Te hace más sensible, que eso es otra cosa. En el corazón de Dios estaba redireccionando al pueblo, y el pueblo no lo entendía. Les estaba diciendo: el gozo, mi gozo. Y ahorita te voy a decir cuál es el gozo de Dios. ¿Te lo adelanto? El gozo de Dios eres tú. Ahorita te lo explico. Pero el gozo de Dios eres tú. Entonces Dios les decía: mi gozo es tu fortaleza. Es el lugar en donde hay militares que te están protegiendo. Es el lugar en donde yo restauro. Es el lugar en donde yo sano. Es el lugar en donde yo edifico. Es el lugar en donde yo reedifico. Pero con piedras quemadas, sí, pero reedifico. Y como es un buen arquitecto, hasta las piedras las acomoda bonito para que se vea bien. ¿Has escuchado gente que ha dicho, que espero nunca escucharlo, lo escuché hace unos días en un evento de pastores, que un pastor dijo: no, ese hombre se va a ir al infierno porque se ha portado muy mal? Y yo así de: órale, tú tienes un termómetro para poder traer justicia.
Es que él dijo, es que la justicia de Dios va a hacer que pague por todos sus pecados. Y yo agarré y me acerqué y le dije, "Mira, el único justo es Él, cállate, deja de criticar y deja de juzgar. Porque cómo nos encanta a los hermanos juzgar y criticar. Todos los demás están mal menos yo". ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de cómo conquistaron ese lugar? Que los que lo conquistaron fueron los mismos hermanos. Y de los que menos te cuidas es de la familia, y a veces la familia es la que más te ataca. Déjate tomar agua. Hasta tos me dio, a mi cuñado igual. Iba yo a meterme por ahí, pero ya mejor no. Está mi suegra y va a decir, ¿qué traes conmigo? Y conmigo, Dios siempre reedifica de lo quemado. Dios siempre restaura de lo perdido. Ahora, ¿cómo Dios empieza a restaurar los 70 años de esclavitud? Bien fácil. Hace que se junten todos, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y que empiecen a escuchar lo que dice el libro de Moisés, la ley, y la empiezan a leer y empiezan a llorar, y quizás no entendían todo, pero el rema, la palabra, estaba tocando sus vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona agarra y dice, no, ese familiar tuyo, Marta, voy con mi hermana, ese familiar tuyo, tu hermano, el más chiquito, ese que era bien mula y que sigue siendo, es mi hermana, por los que no sepan, y yo soy el más chiquito, no tiene perdón de Dios. Se va a ir al infierno con todo y calcetines. ¿Y sabes qué es lo más grueso? Que a veces nos tragamos lo que la gente dice. Cuando no entiendes que el corazón de Dios sigue como, ya sé, como un GPS. ¿Cómo me choca el GPS a mí? Lo tengo que usar por necesidad, pero lo odio. Le digo a mi esposa, esa mujer siempre se equivoca. Y te dice a la derecha y tú te sigues derecho. Te dice a la izquierda y te vas a la derecha. A mí es lo que me pasa, siempre se equivoca la mujer. Y cuando se equivoca esa mujer, de repente agarra y dice una palabrita, recalculando o redireccionando. Puedes meter la pata las veces que quieras. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, porque hay una palabra que camina al lado tuyo que dice que serás salvo tú y tu casa. Tu familia puede meter la pata, pero Dios siempre está recalculando para poderlos llegar a su propósito final. Siempre. Pero si dice el GPS que te vayas derecho, tú te vas a la izquierda, vete para abajo, vete para arriba, vete a donde quieras. ¿De dónde te vas a poder apartar del amor del Señor? Te va a recalcular. Y tú dices, es que yo soy muy inteligente, muy sabio y voy a hacer esto en mi vida. Y lo terminas haciendo y cuando te das cuenta, estás volviendo a servir a Dios. Te voy a contar un testimonio, pero mejor no. Sí, te lo cuento. En Estados Unidos había un asesino. El tipo medía 2 metros 10, moreno. Era un asesino en serie. El día que lo juzgan, se le escapa al guardia custodio, le quita el arma y lo mata de un balazo en la cabeza. Se mete al privado de la juez que lo sentenció y la mata. Se quita las esposas, cómo se cambió, quién sabe, pero sale huyendo. Y salen las noticias en los Estados Unidos que lo estaban siguiendo y que lo estaban persiguiendo, que se encerraran, que porque era un asesino en serie. Este asesino en serie va, se mete a la casa de una mujer, porque la mujer se le hizo fácil salir por unos cigarros para irse a fumar. No tenía, va a la tienda, compra unos cigarros y cuando regresa, ¿quién crees que ya estaba en la casa?
el morenazo. Y la amenaza y ella siente que la va a matar y él le dice, te voy a matar porque yo nunca dejo a nadie vivo. Y ella le dice, pues por lo menos vamos a cenar, ¿no? No, en serio. Y le hace una cena. Y eso hace que se pongan a platicar y empiezan a platicar durante toda la noche. Y ella, de la iglesia metodista, tenía más de 20 años que no se congregaba al angelito. Y le empieza a predicar del evangelio. Y el otro, ¿de dónde crees que salió? De la iglesia bautista. Y también tenía un montón de años que no se congregaba. Y pues resulta que eran brothers. Y pues ya no puedo mandar a mi cisterna. Entonces se ponen a platicar y en la plática hay un libro, esto que estoy diciendo es real porque salen las noticias, que se llama Una vida con propósito. Y él agarró y le dijo a ella, oye, ¿le entiendes este libro? Sí. Oye, ¿y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Él le preguntó a ella y ella le dijo a él, pues que salga yo viva de aquí. Y que le predique yo lo que hoy estoy viviendo a aquellos que no conocen de Dios. Y él le dijo a ella, ¿y cuál crees que sea mi propósito? Que te entregues y que los últimos días de tu vida se los consagres a Dios. Hablaron a las 6 de la mañana con los policías y le dijeron que estaba ahí. Llegaron, rodearon la casa y él se entregó de una forma pacífica. Tiene 2 meses que lo mataron en la silla eléctrica, pero por 14 años que estuvo encerrado, estuvo en 4 prisiones de alta seguridad y en las 4 prisiones Dios le permitió levantar 4 congregaciones a un asesino serial. Dios siempre redirige. ¿Quién sabe por qué? Pero se convirtió en un bestseller ese libro después de eso. Gente ni cristiana lo compraba. Nada más por lo que dice el puro título. Dile a tu lado, Dios tiene un GPS para tu vida. Entonces estos jóvenes, ¿podrás regresarte por favor al texto? Estos jóvenes se estaban amargando porque no entendían la palabra del Señor. Y de repente venían enemigos y les decían, no van a poder edificar, no van a poder reconstruir, no van a poder, no van a poder y no van a poder. ¿Y sabes quién era el que se los decía? Su familia. ¿Sabes que muchas veces tu familia te dice que no puedes? Y no pega lo mismo que te lo diga Juana a que te lo diga tu papá, tu mamá o tus hermanos. Dicho sea de paso, el próximo miércoles voy a empezar a enseñar acerca de la influencia del enemigo y cómo Dios usa a las personas cómo el diablo usa a las personas para poderte manipular. Y conmigo, Dios se alegra. ¿Y por qué tú no? No estoy diciendo que estés con una sonrisa así de que por cualquier cosa no seas hipócrita. Pero ¿por qué vives no en el gozo de Dios? Y conmigo, Dios se alegra. ¿En qué se alegra? ¿Cuál es el gozo de Dios? Te voy a enseñar algo. Cuando tú empiezas a caminar en el propósito de Dios, el corazón de Dios, no tengo ya el tiempo por la hora, pero todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia. El corazón de Dios se empieza a alegrar porque tú empiezas a corregir tu dirección. Con ellos, Dios se empezó a gozar porque ellos acababan de salir de cautiverio. Cuando tú y yo salimos de cautiverio, salimos del pecado, salimos de nuestra antigua manera de vivir, Dios se empieza a agradar contigo. ¿Y cómo se empieza a agradar contigo? Bien fácil. Dios se empieza a agradar contigo cuando tú decides empezar a caminar en restauración. Platicaba yo minutos antes de empezar la reunión con mi cuñado que está tocando el bajo. Y agarro y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y de esto, bien. Y me dijo algo que dije, sí es cierto.
Es verdad. ¿Sabes cómo dicen los alcohólicos? Solo por hoy. Dile que está a tu lado, solo por hoy. Gózate. Sí, pastor, pero si usted viera lo que estoy viviendo. Si quieres te traemos y sacamos aquí los músicos y nos ponemos a agarrar contigo. Gózate en Dios, porque eso es tu fortaleza. Dios tiene un gozo por ti. ¿Por qué? Porque has decidido caminar con Él. Porque has decidido caminar para Él. Y eso está fácil de entender. Ahora, di conmigo, Dios rechaza al orgulloso. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago capítulo 4 versículo 10. Por esto dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que si tú te humillas, serás exaltado, y el que se exalte será humillado. ¿Sabes cómo te das cuenta que estás caminando en el camino correcto? Cuando tienes un corazón humilde y no hay orgullo en ti. Cuando no hay orgullo en ti, cuando no hay orgullo en tu corazón, entonces tú le estás diciendo al cielo que te estás encerrando en su gozo. Y agradas el corazón de Dios en el camino a la restauración, en el camino a la sanidad, en el camino a la bendición, en el camino que tú quieras llamarle, o como tú le quieras llamar. Ahora, 180 años antes de esto, Isaías, el profeta Isaías profetiza esto. Checa, vamos a leerlo. Isaías 35:1. 180 años antes, Dios dio una palabra sobre el pueblo de Israel, que iban a venir y que los iban a sitiar, y dio una palabra muy fuerte. Pero después de esa palabra fuerte, dio una palabra de consuelo. Cuando viene un profeta y te da una palabra de reajuste, siempre viene una palabra de consuelo. Si no está la palabra de consuelo, no es Dios. Es un espíritu de ave, no es un espíritu de Abba. Y eso ya lo he enseñado. Dice versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ahora, aquí estamos hablando de que ya habían pasado los 70 años, ya se les había profetizado los 70 años de cautiverio, y después del cautiverio ve lo que venía. Se alegrará el desierto. Si el desierto se alegra, imagínate Dios. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dos. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. ¿Sabes cuáles son las rosas más caras que existen? Las de Sarón. Que de hecho en realidad tendría que decir Sharon para nosotros. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fíjate lo que dice, van a ver la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 4. Decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os, ¿qué dice? Estaban en cautiverio 70 años y 180 años antes les está diciendo, van a padecer. Pero después de estos 70 años, yo los voy a sacar, los voy a bendecir, les voy a prosperar. Y estos cuates no entendieron esto, estaban llorando porque querían consolación. Y Dios les estaba hablando, no te voy a dar consolación, te voy a traer restauración. Dile a tu lado, no es tiempo de consolarte, es tiempo de restaurarte. Dios quiere restaurarte, no consolarte. Porque de qué te sirve que digas, mi hermano, ven, llora aquí llora, yo te consuelo, ven, bebé. Sí, qué padre.
a que permitas que Dios venga y meta su mano en ti y cambie las cosas que tiene que cambiar. No es lo mismo. Yo prefiero que Él me bendiga a que Él me consuele y que me bendiga con su presencia. Yo te dije que esto es muy sencillo. Isaías versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La soledad es una parte del desierto que es más seca que el desierto. Por eso se llama soledad. Pero bueno, versículo que sigue. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en, ¿qué dice? Manadero de aguas. Y en las moradas chacales en sus guarida, y serán lugar de cañas y juncos. ¿Qué te quiero decir? Que si tú entiendes que el gozo del Señor es tu fortaleza, Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar en tu vida, aunque sea con piedras quemadas. La única palabra que Dios me dio para decirte es esta. Si tú te gozas en Él y entiendes que el gozo de Él, es tu fortaleza, Dios va a restaurar lo que pasó. Y yo no sé qué pasó, pero Él sí. Pastor, yo quería que se moviera en algo profético, en algo más. Dile que está a tu lado más. Dios te promete, dile, Dios te promete que te va a restaurar. Dios te promete que te va a sanar. Dios promete que te va a bendecir. Solo tienes que esconderse en tu gozo, en su gozo. ¿Y cómo me escondo en su gozo? Ahorita te lo voy a explicar. Di conmigo el gozo. Dile que está a tu lado, Dios, como a los niños de ahí abajo, Dios no está enojado contigo. Tú eres su gozo. ¿Y por qué? Hebreos, y ahora sí vamos a ponernos en serio, 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate quién lo dice. El escritor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de, ¿con qué empezamos? Del que la palabra que te mandó, que va caminando al lado tuyo. Porque Él mandó esa palabra, Él sabe qué es lo que va a pasar contigo. Y como tú le aceptaste como Señor y Salvador, dice que ese es el gozo del Hijo. El gozo del Hijo es que tú seas salvo. Y el gozo del Padre es que el Hijo le obedeció. Y cuando Él te ve a ti, no ve tantas metidas de pata, no ve tantos errores, está viendo la obediencia del Hijo en ti. Me pasé. Otra vez. Es que, pastor, si usted me conociera, soy el gusanito que cantaban la de mejor me como un gusanito. Bueno, esa canción está inspirada en mí. Mira, yo no sé cómo te sientas, lo único que sé es que Jesús murió por ti y Él tuvo gozo por pagar tu precio y el mío. Y ese gozo es el mismo gozo que tiene el Padre, porque por su sacrificio, cuando Él voltea, Él no ve tus errores, Él ve a su Hijo en ti. Y eso le causa gozo al Padre, y eso es tu fortaleza. Tu fortaleza es la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Eso se llama fe. Y esa fe hace que tú te mantengas. Y al tú mantenerte en el camino, haces que Él esté gozoso. Y eso hace que venga una fortaleza a tu vida. Dios no está enojado contigo. Esto me gusta, esto lo enseño en el Soso. Voltea y dile a alguien, papá, Dios, no malo. Papá Dios, bueno. Papá Dios no enojado contigo. Papá Dios te ama.
por eso tiene gozo. Pero pastor, estoy bien amargada. ¿Y quién está amargada? ¿Tú o él? ¿De quién es el problema? Dile que está a tu lado, papá te ama. Y porque papá te ama, tiene gozo. Y ese gozo es tu fortaleza. Te voy a seguir enseñando un poquito de esto la semana dentro de 15 días. Te voy a hablar del gozo puesto en él, pero te lo voy a enseñar como me gusta enseñar. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Te voy a enseñar como me gusta enseñar dentro de 15 días. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. 13, hijo. Y a vosotros, ¿a quiénes? Estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, ¿qué? Te voy a decir algo, aún los pecados que no has cometido, ya están perdonados. O sea que puedo pecar a propósito, no te pases, no juegues con la gracia. Dice en Juan que hay gracia sobre gracia, y arriba de eso, si tú lees bien, cuidado. Porque también dice la Biblia que lo más terrible es caer en las manos del Dios vivo. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Alguna vez has estado enojado con alguien? Así que dices, lo voy a ver, le voy a decir, lo voy a agredir física, verbal, emocional. O sea, le voy a dar en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Si eres tripartita, en los tres te voy a dar. ¿Te ha pasado? Y de repente llegas con esa persona y tú la quieres hacer de emoción y la persona te dice, perdón, no fue mi intención. ¿Qué te hace? Te desarma. Cuando tú piensas que hay tanto pecado en ti, el Padre ya no está viendo el pecado. El Padre está viendo el sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí. Y eso produce gozo en el corazón del Padre. Deja de ver tus errores. Deja de ver tus metidas de pata. Y empieza a caminar al lado de la palabra que Dios te ha dado. Y empieza a caminar en ese camino de restauración, de gozo, de alegría, de sanidad, de bendición, de prosperidad, como lo hizo el pueblo. Por eso Dios le dice al pueblo, Nehemías, el gozo, no estéis tristes, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dile al que está a tu lado, no puedes estar triste. ¿Quieres que te diga por qué no puedes estar triste? Te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿quién de ustedes tiene un familiar que no sea salvo? Levante su mano a la de 3, 1, 2, 3. Baja tu mano. Dice, como es familiar, hay una palabra que camina al lado tuyo que dice que serás salvo tú y quién. ¿Por qué no te gozas en esa palabra? Pero es que no la veo. ¿Y qué tal si es como un carbón arrebatado de las ascuas del infierno para salvación? Me acabo de pasar. Pero está en la Biblia. No te puedo decir, levanta tu mano si tienes escasez. Pero si hay escasez, primero tienes que cuidar tu boquita, cómo lo dices, porque te atas con la salamería de tus propias palabras. Y después de que entendiste eso, tienes que entender que hay una palabra al lado tuyo que dice, he aquí pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero pastor, estoy enfermo. Sí, pero hay una palabra que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dime el problema y te doy el texto. Hay más de 14,000 promesas para tu vida, desde Génesis a Apocalipsis. Más de 14,000, te acabo de decir 3. Camina creyendo lo que Dios habló en ese camino de restauración, porque ese camino lo único que hace es que el Padre se goce. ¿Sabes cómo se le llama a eso, familia? Dile al que está a tu lado, madurez.
Porque hay gente que se amarga por cosas que ni... Aquí, no sé por qué, yo creo que esta es la congregación, los médicos, tenemos gente de medicina o gente que se dedica a la medicina, gente que se dedica a la docencia, contadores, tenemos psicólogos. Como psicólogos, si uno a veces te frustra el hecho del que tienes 10 años trabajando con la misma persona y te vuelve a decir, pero es que me hicieron y me hicieron y me hicieron. Deja de pensar en lo que te hicieron. Piensa en que Dios no está enojado contigo. Y si Dios no está enojado contigo, el corazón de Dios y la premura del corazón de Dios para tu vida es bendecirte. ¿Y sabes por qué sé que te quiere bendecir? Porque si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él. Nunca tus hijos te han hecho enojar a tal nivel que digas, ya no eres mi hijo, perro malagradecido, sáquese de aquí, cochino. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque es tu ADN. Pero es que me la paso peleando con mi hija, pastor, como no tiene una idea, como no sé si es igualita a ti. 2 agujas no se pueden picar. El gozo del Padre tiene que ser tu escondite. ¿Y cómo te escondes? Agarrando la fe y diciendo, esta palabra se va a cumplir en mi vida. Me voy a regresar a unos domingos antes, aunque de repente yo tenga en el estadio la nube de testigos y esté yo hasta allá arriba, voy a ver que Dios lo que me prometió lo va a cumplir con mi descendencia. Pero es que ya no voy a estar vivo, pero lo vas a estar viendo de esa nube de testigos. Pero es que yo lo quiero ver ya. Dile que está a tu lado, ya madura. Tu propósito no es el mismo que el que tienen tus hijos. No es el mismo que el que tiene tu familia. Pero ese propósito Dios lo va a cumplir. Ponte sobre tus pies. Ajá. ¿Por qué bajamos el nivel de enseñanza de hoy? ¿Por qué bajamos el nivel de que la palabra profética y que sanidad y que... ¿Por qué? La verdad te voy a ser bien sincero. Yo estuve orando para que Dios me permitiera orar por vino nuevo y salir bien borrachos. ¿Y saben a lo que me refiero? La verdad, yo abrí mi corazón. Yo le dije, toda la semana le estuve, Señor, vino de lo alto, y nos pones bien jarras y nos vamos a nuestra casa. La verdad. ¿Y qué crees? Dios me dijo nuevamente, eso es lo que tú quieres, ¿ah? Sí. Madura. Un mover no cambia el corazón de la gente. Lo que cambia el corazón de una persona es una realidad en su palabra. Paco, ¿me acompañas? Por allá abajo. Ah, no es cierto. Vamos a hacer 2 cosas más tres, antes de irnos. Por favor, te lo voy a suplicar, lo que te voy a decir, por favor, por respeto a todos, por favor, cierra tus ojos, porque voy a hacer una pregunta y no quiero que veas. Por favor, cierra tus ojos. Y ahí donde estás, quiero que me lo hagas saber nada más levantando la mano. ¿Tú piensas o pensabas que Dios estaba enojado contigo o enojada contigo? Te quiero pedir un favor, ¿dónde estás? Levanta tu mano. Wow. Baja tu mano, por favor. Sabes, no me gusta compartir de una forma tan sencilla, tan leche. Pero Dios sabe que hay varios de ustedes, muchos de ustedes, que sentían que Dios estaba enojado con ustedes.
Dios no está enojado contigo. Hijo, Dios no está enojado contigo. Hija, Dios no está enojado contigo. No es por lo que haces ni dejas de hacer, es por lo que Él ya hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Derramó su vida por ti y por mí. Y ese tendría que ser tu gozo, el gozo de la salvación. El gozo de que vas a estar una eternidad con Él, en Él y para Él. Entonces, así como estás, te quiero pedir un favor. Dile con tus propias palabras, en voz muy bajita, que no te escuchen los que están, pero sí dilo audiblemente, o sea, que tú puedas escucharte. Dile: Señor, gracias, porque ahora sé que no estás enojado conmigo. Gracias por el gozo de tu salvación. Gracias, Señor, gracias. Con tus propias palabras dile: Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú me metas a esa fortaleza que es tu gozo y tu alegría. Que me enseñes a poner mis ojos en el autor y consumador de la fe, caminando al lado de las palabras que tú me has dado. Permíteme contemplar cada palabra, caminar en cada palabra, creer en cada palabra, hasta que sea establecida en mi vida, en mi familia, y no dudar. Y así como estás, y esto sí te voy a pedir que lo repitas conmigo en voz audible. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento y te pido perdón por el mal concepto que tengo y que he tenido de mí, por las frustraciones, las amarguras, la falta de perdón y todo aquello que me ha apartado de ti. Te pido perdón por ver con mis ojos las circunstancias y problemas y no ver que la palabra camina al lado mío. Te pido perdón y hoy confieso públicamente mi pecado y me arrepiento, y te pido que me permitas entrar a la fortaleza de tu gozo en el nombre de Jesús. Hoy sé que agrado tu corazón, no por lo que hago, sino por lo que tú hiciste por mí. Solo me queda decirte que te amo, te amo, te amo. Amén, amén. ¿Puedes tomar tu lugar tantito, por favor? Ya mero nos vamos, ya casi, ya mero, ya mero. Ay, yo. Oye, tú aprendí a hablar. Han sido unas semanas exageradamente pesadas para su servidor. Han sido semanas muy pesadas con lo de Samaritan, con reuniones, juntas y demás. Y voy a abrir mi corazón un poquito contigo. Yo estaba orando por esta palabra más que estudiarla. Y yo le preguntaba a Dios que me dejara hacer un llamado y orar por vino nuevo, por vino fresco, para que la gente, tú, salieras gozoso de este lugar. Y Dios no me lo permitió. Y cuando Dios me dijo el jueves que no, yo el jueves busqué un predicador
de la gente que está bajo mi cobertura, pastores que están bajo cobertura, y les pedí que vinieran a predicar hoy, porque yo no quería compartir lo que acabo de hablar, la verdad. Porque dije, Señor, si tú no vas a respaldar con el vino, no tiene caso. Yo soy necio. Dije que iba a abrir mi corazón, no para que me juzgues. Pero si quieres ahorita, Yamil les pasa las piedras. ¿Y qué crees que me dijeron todos los que están bajo cobertura, a los que les hablé? No, pastor, es muy poco, yo ahí no me paro. Y yo no sé por qué no quieren venir. Y los que pueden venir no quieren venir, no querían venir este domingo. Entonces le dije a mi esposa, es Dios. Y ahorita que hice, que les pedí de favor que cerraran los ojos, que levantaran las manos. ¿Quién pensaba que Dios estaba enojado con él? Me espanté. Iglesia, perdóname, porque no quiero a veces compartir de una manera sencilla. Perdóname. Te lo digo en serio, perdóname. Mi intención siempre es volarte la cabeza con lo que dice la Escritura. Siempre ha sido esa, es enseñar. De hecho, es una parte del manto que Dios puso, es enseñar. Pero reconozco cuando la riego y estaba yo a punto de regarla, y te pido perdón. Después de eso, ya me recoge las piedras. El día de hoy, de hecho me saqué de onda que fuera hoy. Suri, ¿dónde estás? Normalmente estás acá, hija, y ahora sí te tocó estar allá. Ven, porfa, hija, vamos a... Suri cumple 18 años de edad. No te pases, ¿cuántos años tenía? Mira, voy a decir algo. Estaba hablando hace rato con Pavana allá atrás. ¿Le tienes 27 años? Me dice, sí. ¿Cuántos años tienes de conocerme? Todos. Le preguntan a Carla, ¿cuántos años tienes de conocerme? Iba yo en la primaria. Todos. Todos, hija. 18 años. Es cuando te das cuenta que ya estás viejo. Ya estoy viejo. Pero le decía yo precisamente a Paván hace rato, lo que me consuela es que Dios llamó a Moisés a los 80 años. Entonces todo esto es experiencia para cuando ya tenga yo 80 años, entonces sí, agárrate. Ramón, jefe, ¿sí pueden venir, por favor? Me pidieron hacer una acción de gracias bien rara. Segunda carta a los Corintios, hijo, por favor. Capítulo 1, versículo 21. Memo les está diciendo que dónde se paren. Yo nunca le hago caso, pero ustedes sí, si no se van. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ellos quieren darle unas arras a su hija. Pero te voy a enseñar otro texto, y ese texto no es el pretexto para hacer esto, es el fundamento para hacerlo. Efesios, que ya ven que no me gusta Efesios. ¿Qué libro es el que más me gusta? ¿Y el que no? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? Una promesa. Ramón, ¿cuántas promesas hay sobre tu vida?
Jefsi, ¿cuántas promesas hay sobre tu vida? Entonces lo que van a hacer a ustedes hoy al dar esas arras es que no solamente se cumplan ustedes lo que Dios les ha prometido, sino también sobre la vida de ella. Ahora chequen lo que sigue diciendo. Versículo 14, hijo, por favor, que este es el más interesante. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra ¿qué? Otra vez, ¿de nuestra qué? Ustedes tienen una herencia espiritual. Y esa herencia espiritual la van a depositar en ella. Ramón, Jefsi, hay promesas que Dios les ha dado. Hay promesas que Dios me ha dado. Voy a hablar de mí para que no se vayan a ofender. Hay promesas que Dios me ha hablado que yo no las voy a poder ver cumplidas, porque los años de mi vida están limitados. Pero esas promesas las va a ver mi hija. Y va a haber promesas en la vida de mi hija que no las va a poder ver, sino mis nietos. Yo voy a estar echándoles porras desde arriba. Los primeros 2000 años, no. Dice entonces que esas promesas van a cumplirse también en la vida de ella. Ahora, ¿qué es las arras de nuestra herencia? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo voy a traducir como es. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que ella sea llamada a la presencia de Dios. Entonces, lo que van a hacer los papás ahorita le va a marcar la vida hasta que cierre los ojos y se encuentre con el Señor. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que Dios diga, ¿tú me aceptaste como Señor y Salvador? Sí. ¿Tú me hiciste que yo estuviera contento porque Jesús pagó por ti? Sí. Bueno, entonces tú eres mi tierra, tú eres mía, y ahora quiero que estés conmigo. ¿Sabes eso cómo se le llama aquí en esta tierra? Muerte. No sé por qué a veces le tenemos miedo a la muerte, si lo único que es la muerte es eso. El Padre dijo, esto es mío y lo quiero. Entonces eso se va a cumplir en la vida de tu hija. Y lo voy a decir públicamente porque cuando hablamos de las arras yo pensé que iban a dar unas arras, pero estuvo muy padre que trajeran dos, porque entonces es la herencia de uno y la herencia del otro. Y antes de entrar en el protocolo de la entrega, yo quiero que empecemos por ti, hijo. Que le digas a tu hija lo que quieras, menos que le digas que dejó la cama extendida. ¿Sí la dejó extendida? Te quiero pedir un favor. Quiero que la voltees a ver a ella. Imagínate que nada más están ustedes dos y que le digas lo que le quieres. Hija, pues realmente, ¿qué te puedo decir? Desde que tú naciste, hubo algo que cuando tu mamá te tuvo en tu vientre, en su vientre, hubo algo que dijeron. ¿Por qué? Porque mi esposa se sentía mal del vientre, le dolía, y decían que probablemente tú venías muerta. Fue algo que a mi esposa y a mí pues nos dolió. Fuimos con el pastor y nos dijo que rechazáramos esa palabra. Y date cuenta cómo es Dios. Hoy estás cumpliendo 18 años, hija. Dios siempre te ha guardado de todo. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Muy, muy orgulloso de ti, hija. ¿Sabes? Has sido una niña que siempre has destacado en todo. Cuando estuviste en el kinder, fuiste la única niña de toda la generación que salió leyendo. Tú le diste la despedida a todos esos niños. Y eso estuvo, wow, genial, hija, para mí como papá. Pero ¿sabes? Acabas de salir con otra que fue peor. Bueno, no fue peor, fue bonita. Precisamente hace un mes, acabas de terminar la prepa.
y ibas a terminar la prepa normal. Pero llegaste y me dijiste: papá, quiero titularme. Y sabes una cosa, hija, te dije: yo estoy contigo, te apoyo. Y lo lograste, hija. En 1 año recibes tu título. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Y hasta que Dios me preste vida, siempre voy a estar apoyándote. Y aquí voy a estar como tu papá, hija. Te amo. Dios te bendiga. Hija, quiero volver a recordarte lo que significa tu nombre, porque es un nombre que no lo planifiqué, porque ni siquiera sabíamos si eras niño o niña hasta que te tuve. Y cuando yo pregunté a Dios cuál iba a ser tu nombre, Él me dio este nombre. Y Suri se compone de la raíz Sur, que significa roca, y Shaddai, el Todopoderoso. Por lo tanto, tu nombre significa: mi roca es Shaddai, o el Todopoderoso es mi roca. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque yo le pregunté a Dios qué palabra darte, y me dio Salmo 144:12, que dice: nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas. Y pregunté qué significa una columna. Y una columna dice que una característica es la resistencia que da soporte a una carga, y tiene estética, que son elementos decorativos que añaden belleza y armonía a un edificio. Y eso es parte de tus características. Eres fuerte, eres hermosa, no en el exterior sino en tu interior. Y yo te lo decía porque un profeta te dijo que tú eras como una flor, una rosa que estaba cubierta en ese jardín y que Dios te estaba guardando. Para Dios tú eres preciosa y eres hermosa. Y lo único que tu papá y yo necesitamos seguir haciendo es cuidar de tu corazón, cuidar tu vida y seguirte formando para que tengas la estructura que Dios quiere que tú tengas. Y para poder darte las arras, también Dios me dio una palabra en Isaías 59:21. En cuanto a mí, dice el Señor: este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios. No se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Por lo tanto, lo más importante, siempre recuerda, es tener a Dios presente en tu vida, porque así como Dios cumplirá su palabra en tu papá y en mí, la cumplirá en ti y seguirá en tus descendientes. Te bendecimos, te amamos, y que Dios siga formando tu corazón, y sabes que estamos contigo siempre. ¿Quieres derecho de réplica? ¿Quieres derecho de réplica? No. ¿Segura? ¿Sí sabes a lo que me refiero? ¿Y si les quieres decir algo? Yo pensé que... Por eso es derecho de réplica. Bueno, pues ya son 18 años. Bueno, sabemos que hemos pasado por tantas cosas. Solo quiero decirles que me da gusto verlos aquí juntos. La verdad, lo único que puedo agradecerle a Dios es que me los haya dado como padres. Sé que a veces tenemos muchos problemas, que muchas veces peleamos, pero sé que muchas veces es por mi bien. Sé que muchas veces me dicen qué no hacer, y aunque a veces lo haga, pues ahí están para apoyarme y para redirigirme. También quiero darle las gracias porque, a pesar de que tengo dos hermanos muy lindos, ambos me han apoyado también mucho, y también les doy las gracias porque, pues, a pesar de todo, siempre puedo contar con ustedes para todo. Digo, contigo a veces tenemos muchos problemas, casi no platicamos, pero las pocas veces que me siento a platicar contigo he aprendido muchas cosas que he implementado en mi vida, y pues gracias a eso también he tenido éxito. De ti, Ma, también he aprendido muchísimas cosas.
cosas que luego no entendía, que me decías, no, échale ganas, tú puedes, esfuérzate, por eso tengo mi título. Y más que nada se los debo a ustedes por su apoyo y pues gracias por todo. Un favor, así quédense. Abrájenla. Y les voy a pedir un favor. Ahora sí vamos a lo profético. Mientras estemos orando, Ramón, mientras estemos orando y mientras se le está dando la palabra a su hija, ustedes le van a estar dando las arras. No lo íbamos a hacer así, pero hay algo. Padre, gracias, te damos por esta hijita. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por qué has hecho con ella y qué vas a hacer a través de ella. Gracias, Señor. Orobashiti hikiutiti korobasan. Porque así como ha estado, Orobashiti hikiutiti korobasati hikiu. Orobasati hikiutiti ko. creando una vida, Orobashiti hikiutiti korobasan. así como se funda Orobasiti hikiu. y crece Orobasato hoko roboshoto hoko. y se convierte Orobasan. en un hermoso diamante. Oroboshoto hoko robashiti hikiutitiko. Hoy te rodeo, Yuyubasati hikiu. hoy te rodeo de amor, Orobasan, orobashiti como lo hikiutitiko. he hecho desde que estabas Yuyubasato en el hoko vientre de robasan. tu madre. Orobosoto hoko robashiti El hikiu. amor, Yuyubasati hikiu. a pesar de todo lo que puedas imaginar, Oroboshoto hoko ha robasati. sido la base Yuyubasati de tu hikiutitiko. crecimiento hasta hoy. Yuyubasati Y hikiutitiko. será Oroboshoto hoko. para siempre. Orobasiti hikiutitiko. El amor que derraman tus padres hacia ti Oroboshoto hoko robasan. es tu fuerza, Yuyubashiti hikiu. es tu identidad en mí, Orobasati hikiutitiko. porque hay un propósito Orobasati marcado hikiu. sobre tu vida Yuyubasati hikiutitiko. que ha sido colocado en el corazón de tus padres. Orobasati hikiutitiko. Hay un camino que recorrer, Oroboshoto hoko robasan. hay una meta a la que hay que llegar, Yuyubasati hikiu. hay un destino. Orobasati hikiu. Orobasati hikiutitiko. El cielo Yuyubasan. te guarda. Yuyubashiti hikiutitiko. El Padre Orobosoto hoko robasan. se levanta desde su trono Yuyubashiti y te hikiutitiko. dice: Orobosoto amada hoko. mía, Orobashiti preciosa hikiutitiko. mía, Yuyubasato yo hoko. te he guardado Yuyubasan. y te he puesto Oroboshoto No solo- hoko robasiti hikiu. Te he puesto un sello en tu corazón Orobasiti hikiutitiko. que dice Yuyubasato hoko que robasan. tú eres Yuyubashiti de mi hikiu. propiedad. Orobasan. Y en todo momento, Yuyubashiti y hikiutitiko. aún en los momentos de más oscuridad, Yuyubasati hikiutitiko. la luz de mi presencia, Oroboshoto la hoko. luz de mi espíritu, Yuyubashiti hikiutitiko. te aclarará Orobasati hikiu. cualquier situación Yuyubasan. y te permitirá Orobashiti hikiutitiko. encontrar el camino Oroboshoto hoko robasan. para avanzar Orobashiti hikiutitiko. hacia adelante. Yuyubasan. Eres una hija Oroboshoto hoko. gestada en bendición Orobashiti y hoy hikiutitiko. eres una mujer Yuyubasan. Orobashiti. lanzada Yuyubashiti hikiutitiko. hacia un propósito, Orobosoto que hoko. tienes un destino establecido por el cielo Yuyubashiti hikiutitiko. y que tienes Orobasati una hikiu. grande tarea. Yuyubasan. No es casualidad Orobosoto hoko que robasan. sobresalgas
Yuyubashiti hikiutitiko. Hay un plan perfecto para ti. Yuyubasati hikiutitiko. El líder Orobasan. Korobashiti hikiutitiko. a veces está solo, Oroboshoto hokorobasan. a veces no cae bien, Oroboshoto hokorobashiti hikiu. pero sabe lo que tiene que hacer Yuyubasati y hikiutitiko. sabe Oroboshoto lo que hokor. tiene bajo sus hombros. Orobasati hikiutitiko. Y tú lo tienes. Yuyubasan. No tengas miedo, Oroboshoto hokorobashiti hikiu. porque nunca Yuyubasati hikiutitiko. estás sola. Orobasan. Dios, Yuyubashiti hikiu. el Padre, Oroboshoto hokorobasan. se place contigo. Orobasan. Mientras, Suri, veme. Te van a estar dando las arras, pero veme. Ahí. Pon tus manos así, recíbelas, pero veme. Mientras estamos orando por ti, yo no he platicado nunca de esto contigo, ¿sale? Pero mientras estábamos orando por ti ahorita, vi un pasaporte con un montón de sellos de diferentes países. La intención de tu corazón, el deseo de tu corazón es viajar. Y Dios te lo va a dar. Te vi con maletas y con un pasaporte, con un montón de sellos de diferentes países. Familia, Padre, te doy gracias por esta familia. Yo te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada una de las personas que nos congregamos en esta casa, los que están presentes y los que no pudieron venir. Señor, con el rocío del Hermón, con el fruto y la hermosura de la rosa de Sarón, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga en tu corazón paz y en ti se avista su gloria. Dios te bendiga. Los que puedan venir el miércoles, empezamos el miércoles por cierto, antes que se me olvide, empezamos el miércoles al 7:45, no a las 8, al 7:45. Y te voy a decir la dinámica. A partir de hoy, ¿a partir de cuándo? De hoy. Quiero pedirte de favor que si tú tienes una petición de oración, cuando se acabe la reunión, tú vengas y dejes la petición aquí. Vamos a estar orando el miércoles 15 minutos antes de empezar en un tiempo de alabanza y adoración y después la palabra. El próximo miércoles empezamos curso de demonología y no es por nada, pero está muy bueno y ese curso se va a convertir en libro. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles los que puedan, los que no se va a transmitir en vivo, se va a retransmitir hasta dentro de 8 días. ¿Sale? Bendiciones.